En nuestro cuarto capítulo sobre las raíces judías de la Santa Misa, vamos a ver una categoría que es sumamente relevante para entender la identidad de Jesucristo y para comprender el misterio eucarístico. Se trata de el maná. Sabemos que la tradición judía del maná ha sido entendida por la tradición cristiana como figura de la Eucaristía, alimento espiritual de la Iglesia en su éxodo terrenal. Claro, porque si bien la comunidad de los israelitas fue alimentada por el maná en su éxodo, es decir, en su paso de la esclavitud de Egipto y de la muerte hacia la tierra prometida, así también la Iglesia en su éxodo, es decir, en su paso de la esclavitud del pecado y de la muerte que es consecuencia del mismo, hacia la patria eterna, es alimentada por el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el maná es descrito por primera vez en Éxodo capítulo 16. Estando en el desierto de Sin, después del paso por el Mar Rojo de la comunidad de los israelitas, clama a Yahvé pidiendo alimento. Entonces le dice a Dios, queremos ser alimentados. Entonces Yahvé le responde que va a dar a ellos un pan del cielo y que hará llover sobre la superficie este pan y que podrán recoger una porción cada día. Entonces lo que pasaba es que en la madrugada, al evaporarse el rocío, la comunidad de los israelitas podía contemplar sobre la superficie de la tierra unos granulitos que aparecían sobre ella, pero no entendían lo que era. Era como parecido a la escarcha sobre la tierra. Entonces, unos a otros se preguntaban, pero ¿y qué es lo que es esto? Entonces, Moisés les explica que ese es el alimento que Yahvé iba a hacer llover sobre ellos y que era el que tenían que recoger cada día para alimentarse. Entonces, los israelitas salían a recoger su alimento, unos recogían más, otros recogían menos, pero todos quedaban felices y satisfechos con lo que cada uno recogía, como el alimento de cada día. Entonces, la casa de Israel lo llamó maná. Era muy parecida a la semilla de cilantro, era blanco y tenía un sabor a torta de miel. Los israelitas comieron este pan durante 40 años por el desierto hasta que llegaron a los confines de la tierra prometida, al país de Canaán. Ahora, después hubo una espiritualización del maná en la tradición. Entonces podemos leer el Salmo 77, 24. Ahí hay una interpretación de este alimento como pan de los ángeles. Entonces, de hecho, los israelitas lo tratan como algo sagrado. Lo introducen en una urna y luego esa urna la introducen a su vez en el arca de la alianza. Y el arca de la alianza está en el Santo de los Santos, en el tabernáculo. Entonces, más adelante, en los capítulos posteriores, vamos a ver en profundidad el sentido de esta tienda del encuentro, que era el lugar de culto de la comunidad de los israelitas en su caminar hacia la tierra prometida. Luego tenemos el libro de la sabiduría, que es interesante porque es el libro más reciente del Antiguo Testamento, que está a años de la llegada del Mesías, y dice en Sabiduría 16, 20 al 21, a tu pueblo lo alimentaste con manjar de los ángeles. Y dice que este alimento es preparado sin fatiga por el hombre, es decir, es obra plena de Dios. No tiene que ver con el trabajo del hombre, es obra de Dios. Pero podía brindar este alimento todas las delicias y satisfacer todos los gustos.
Es decir, viene a resultar un alimento que se adapta a todos los gustos, a todos los sabores deseables. Sin embargo, en la tradición judía posterior, surgió la creencia de que el Mesías, cuando llegara, iba a traer de nuevo el milagro del maná. Por ejemplo, hay un texto que es sumamente relevante, interesante leer, que es Segunda de Baruc, capítulo 29, versículos 3 al 8. Este libro está situado en el siglo I a.C. Es interesante el siglo porque es muy cercano a la venida del Mesías. Dice, cuando el Mesías llegue, en ese entonces, el tesoro del maná volverá a caer de las alturas. Y los justos comerán este maná todos los días. Es como un texto digno de meditación. Ahora, si pasamos al Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús habla de esta esperanza judía que hemos hablado recién en el libro de Baruc. Habla de este nuevo maná del Mesías y la relaciona con la Eucaristía. Hoy día vamos a ver dos ocasiones en que Jesús relaciona esta esperanza judía del maná con la Eucaristía, con el alimento de la iglesia en su peregrinar terrenal hacia la patria eterna. La primera que vamos a citar es la oración del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 11, Jesús enseña a sus discípulos a orar. Y dice, danos hoy nuestro pan de cada día en el Padre Nuestro. Entonces, en el griego original, la palabra traducida como de cada día, es decir, epiusios, aquí de hecho significa supersubstancial o supernatural. Así lo tradujo Jerónimo en la versión en latín de la Biblia, la Vulgata. Por lo tanto, ¿qué es lo que en el fondo está en esta frase del Padre Nuestro? Cualquier cristiano judío habría reconocido en esta frase una oración por el pan diario supernatural. Es decir, es una oración claramente suplicando por el nuevo maná que iba a traer el Mesías. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2837, ojo, dice así: cuando se toma al pie de la letra, es decir, en su traducción natural, esta petición del Padre Nuestro designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando rezamos, cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, decimos, danos tu cuerpo y tu sangre, Señor, cada día. El segundo ejemplo que vamos a citar hoy día de los evangelios es el discurso del pan de vida en la sinagoga judía de Cafarnaúm. El evangelista San Juan no trae a primera vista un relato de la institución de la Eucaristía. Nosotros sabemos que la institución de la Eucaristía se encuentra en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y también se encuentra en la carta a los Corintios de San Pablo, pero no está en San Juan. Sin embargo, es el autor del Nuevo Testamento que más profundiza en la comprensión de la Eucaristía. Sobre todo en el capítulo 6, donde está el discurso del pan de vida que todo cristiano tiene que conocer, todo cristiano tiene que leer. Juan capítulo 6, versículos 25 al 71. Y yo les recomiendo que, si es posible, antes de continuar con el video, lo lean. Por razones de tiempo vamos a citar algunas frases elementales que nos van a llevar a nuestra reflexión, a nuestra meditación final. La audiencia judía pregunta a Jesús, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Jesús responde, no fue Moisés el que dio el pan del cielo. Es mi Padre quien lo da hoy a comer. Entonces, y este pan baja del cielo y da la vida al mundo. Claramente está aludiendo al misterio de la kénosis, del anonadamiento, del misterio de la encarnación del Hijo eterno de Dios que viene a dar el alimento de vida al mundo. Segunda frase que vamos a citar. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Es decir, quien se alimente del cuerpo y la sangre del Señor, quien se mantenga en su presencia, va a ser partícipe de la vida de Jesucristo, de esa misma vida que Él comparte con el Padre y el Espíritu Santo en la vida trinitaria. Nosotros seremos atraídos por Él a la vida divina, a la vida de la Trinidad. Bien, entonces, con esta frase y con lo que ustedes ya leyeron en sus casas, el texto completo del discurso del pan de vida, podemos entrar ahora en una meditación profunda. Para comprender el discurso del pan de vida y su relación con el maná y con la Eucaristía, debemos contemplar el misterio de la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, es decir, el misterio pascual. Y, a su vez, tenemos que irnos necesariamente al momento de la creación. Ya en el principio, el hombre fue constituido por Dios en gracia y santidad. Pero el hombre, haciendo mal uso de la libertad que se le dio para amar y obedecer a Dios, hace todo lo contrario. Desobedece a Dios, peca y da la espalda a Dios. Y decide vivir su vida conforme a sus propios criterios y no a los de Dios. Pero esto no quedó así como que no hubiera pasado nada, sino que trajo sus consecuencias. Y son consecuencias que hemos heredado toda la historia de la humanidad y que las podemos vivir cada uno. Primero, una naturaleza herida por el pecado, no totalmente corrompida. Esto significa que la inteligencia del hombre está proclive al error, es decir, la inteligencia que está llamada a buscar la verdad, está proclive a buscar o a encontrar el error en vez de la verdad. Y la voluntad, que debería sentirse fuertemente atraída por la belleza, por la bondad, está igual atraída por el mal. Entonces, en vez de hacer el bien que quiere, termina haciendo el mal que no quiere, que es lo que nos decía San Pablo. Segunda consecuencia, el sufrimiento que vivimos constantemente en la sociedad, ¿no es cierto? Y la enfermedad que sufrimos, ¿cuántas personas? Es claramente consecuencia del pecado. Y por último, la muerte, con todo lo que ello conlleva, el dolor, la frustración, la desesperación, el no comprender qué es eso, la separación de los cuerpos, no verse. Todo eso es claramente pena del pecado. Entonces, estas tres cosas que puedo citar así muy brevemente son claramente consecuencia de dar la espalda a Dios en el principio. Pero bueno, Jesucristo nos trae la salvación. ¿Y qué significa esto? Siempre nos dicen desde chiquititos en nuestras catequesis, bueno, Jesús nos viene a salvar, pero ¿qué significa eso? Por la encarnación, pasión, muerte y resurrección, por el misterio pascual, Jesucristo destruye el pecado.
y con ello nos libra de todas sus consecuencias, las que hemos citado, haciéndonos así partícipes de la vida divina, es decir, en el fondo lo que todos buscamos, que es la felicidad, la paz, solamente está en Él. Ahora, en el designio de Dios, para explicar bien lo que ocurre en el fondo en el misterio pascual, que es nuestra salvación, Dios Padre, en su designio eterno, envía a Jesucristo a dar la vida por todos nosotros, el buen pastor por sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 10 al 18. ¿Cómo? Jesús asume una humanidad herida por el pecado, sin dejar de ser Dios. Se encarna, asume nuestra humanidad, pero la humanidad no sana, una humanidad herida. Con todas sus consecuencias, con todas esas consecuencias que fueron heredadas por el pecado de Adán, lo sufre a fondo, hasta una muerte en cruz, la muerte más cruel, la muerte más terrible. La asume hasta el fondo, hasta la muerte en cruz, pero ojo, haciendo todo lo contrario de Adán, por lo que heredamos el pecado. O sea, en perfecta caridad y en perfecta obediencia al designio salvador del Padre. Por lo tanto, de esta manera, Él, en esto hay que poner mucha atención, recapitula toda la historia de la humanidad, es decir, sufre, ¿no es cierto?, la consecuencia del pecado, la humanidad herida en su carne hasta la muerte en cruz, pero la sufre recapitulando todo porque obedece perfectamente y porque ama perfectamente, y de esta manera destruye el pecado y destruye la muerte. Es nuestra humanidad herida tocando al infinitamente puro. Por lo tanto, nuestra humanidad herida, al tocarlo, queda purificada. Ahora bien, el hecho de que Cristo haya destruido el pecado y nos haya reconciliado con Dios no significa que ahora no seamos pecadores. Cuando se dice que Cristo ha destruido el pecado, sí, porque nosotros seguimos pecando y también nos morimos, ¿no es cierto? Entonces, lo que se afirma es que se ha instituido una causa universal de remisión de los pecados. Pero esa causa universal es necesario que se aplique al individuo. Y eso es la comparación clásica que podemos dar con la medicina. El médico que descubre, ¿no es cierto?, una medicina eficaz, una vacuna que va a curar el mal de la sociedad, pero luego si no se aplica al individuo, no lo va a curar. Eso ocurre con el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección. Requiere ser aplicado la medicina de la historia de la humanidad, para la historia de la humanidad, para que sea feliz, para que viva en paz, para que contemple a Dios y para que viva la vida íntima de Dios, requiere que sea aplicada al individuo. ¿Y cómo se aplica? Porque ella es representada, se hace presente hoy en el misterio de la Santa Misa. Al acudir a ella con un corazón perdonado, ¿no es cierto?, se nos da la vida divina. Somos partícipes de la vida de Dios y nos vamos cada vez purificando más y tenemos el regalo primero de la vida eterna en el sentido de la vida plena de Dios hoy y la resurrección final. Concluimos. El maná es un alimento capaz de adaptarse a todos los gustos, como dijimos al comienzo. No era más que figura del verdadero pan de vida, que contiene en sí todo deleite. Y esto puede satisfacer todo deseo humano. El maná sabe a miel. ¿Recuerdan cómo citamos al comienzo? Sabe a miel porque nos otorga la vida eterna, la vida plena de Dios hoy y después en la eternidad, en la resurrección final. Unos recogían más, otros menos, pero todos quedaban satisfechos. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos a Cristo mismo. Quedamos satisfechos porque Él es todo, Él es la gloria.
Y por último, el maná se les daba de comer como alimento cada día. Hoy, la Santa Misa se puede celebrar cada día. Quiera Dios que prontamente se pueda recuperar esto y que todos acudamos a la Santa Misa todos los días. Dichosos quienes se acojan a Él cada día.